Bueno, hola chicos, nuevamente ya hicimos un poco la introducción de la materia, vamos a meternos ahora sí con el primer tema de la cursada. Esto es bastante más conceptual que todo lo que vamos a ver después. Después ya nos vamos a ir metiendo en temas un poco más técnicos. Ahora la idea es poder hacer sí, una introducción a lo que son las interfaces, contarles algunas cosas para que vayan teniendo ciertas nociones que queremos que se mantengan durante toda la cursada. ¿Sí? No es algo que van a tener que ponerse a programar, sino que son ideas conceptuales y formas de ver algunas cosas para que se mantengan, ¿sí? Para tener siempre en mente. Por supuesto, tenemos que empezar tratando de definir un poco esto, que es una interfaz de usuario. Arranquemos con una definición quizás un poco más formal, que es una definición de Wikipedia. Sobre Wikipedia en inglés la pueden encontrar ahí, eh, que habla sobre que una interfaz de usuario básicamente es un espacio donde ocurren las interacciones entre humanos y máquinas, ¿no? Hace la acotación, la definición de en el campo del diseño industrial de la interacción humana-computadora para no generalizarlo a otros ámbitos, porque una interfaz de usuario en definitiva podría ser cualquier objeto que podamos manipular, ¿sí? Pero bueno, como queremos enfocarnos en las interfaces de usuario que a nosotros nos importan, tienen que ver con la computación, por eso la aclaración. Pero lo importante de acá es que es el lugar donde una persona, un ser humano, puede interactuar con una computadora, ¿sí? Esa es la parte que a nosotros nos va a importar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener programas y vamos a tener usuarios que usan esos programas, pero el usuario no puede manipular directamente el código, sino que tiene que interactuar de alguna forma con esos bits, con esos ceros y unos que nosotros programamos a nivel código fuente. Por eso pasamos a una definición un poco más informal. Esto no es una definición precisa en lo que respecta a la definición, digámoslo, para la redundancia, sino una idea que nosotros queremos plantear desde la materia, que una interfaz de usuario nos gustaría poder verlo como es una capa más de nuestra aplicación, ¿sí? Nuestra aplicación tiene varias capas, tiene la lógica de modelo, la interacción por ahí con la base de datos, el uso de servicios, etcétera, un montón de capas de servicios que va teniendo, y una de las capas que tiene es la que permite a los usuarios utilizar la aplicación, ¿sí? Queremos plantearlo de esta manera, queremos que ustedes lo vean así, que no lo vean como algo aislado, sino que lo vean como que es una parte más, un componente más de nuestra aplicación, ¿sí? Es un componente bastante especial porque es el que permite que el usuario pueda manipular el modelo, la lógica de negocio que tenemos programada o que estamos programando. Se puede ver también como un componente, que es lo que le decía, que establece de alguna manera un canal entre el modelo de negocio y el usuario, entre el dominio y el usuario, como quiera llamarlo. Voy a ser bastante vago a veces en hablar de dominio, lógica de modelo, lógica de negocio. Ustedes creo que más o menos me entienden y a veces diferentes palabras, pero yo vamos a lo mismo, ¿sí? Pero lo importante acá es que tenemos un canal de comunicación entre el componente y el modelo y el dominio, pero lo que planteamos acá es que es un canal seguro y amigable, ¿sí? Seguro desde el hecho de que el usuario tiene que tener la posibilidad de poder realizar lo que quiere realizar sin ningún problema, ¿sí? Y amigable porque tiene que sentirse cómodo al usarlo. ¿Se acuerdan del video anterior? Que yo les dije que iba a estar bastante encima de lo que es el concepto de lo que es el concepto de usuario. ¿Sí? Es muy importante quién es el usuario. En, en este caso todavía no tenemos un usuario definido, pero digamos, sí vamos a querer siempre que el usuario se sienta cómodo al usar nuestra aplicación.
porque si no se siente cómodo no la va a usar, salvo que tenga que ser obligado a usarla, pero si en ese caso la va a usar con desgano y tampoco va a ser algo demasiado útil. Entonces es importante que el usuario pueda sentirse cómodo, ¿sí?, con la aplicación. Vuelvo sobre esto para reforzar. Es una capa más de nuestra aplicación, es un componente más de nuestra aplicación que establece un canal seguro y amigable entre el usuario y nuestro modelo de negocio, ¿sí? Esa es una idea que quiero que la tengan presente durante toda la cursada, para no pensar como algo aislado, sino que es una parte más de nuestra aplicación que tenemos que programar. Algunos ejemplos, ¿sí? Voy a empezar a mostrar algunos ejemplos de interfaces. Esta parte siempre es más interesante cuando lo hacemos en vivo durante la clase presencial, porque nada, podemos debatir y podemos plantear diferentes cosas. No se está obviamente dando el caso. Podemos igual, si quieren, establecer alguna forma de tener un poco más de feedback en el momento, ¿sí? Si quieren. Bueno, después lo planteo en un mail a ver cómo quieren llevarlo. Pero bueno, volvamos. La consola es una interfaz de usuario. Por supuesto que es una interfaz de usuario. Es la interfaz de usuario por excelencia. Es digamos, no es la primera interfaz de usuario que existió a nivel computación, pero está entre las primeras y la que más se mantiene en el tiempo, sin lugar a duda. Antes de que uno pueda interactuar con la consola, había otras maneras: tarjetas perforadas, palancas, subir y bajar, cosas que ya nos exceden un poco. Pero bueno, la consola sí es una interfaz de usuario. Podemos discutir si es una interfaz de usuario amigable o no. Podemos discutir si es una interfaz de usuario segura o no. También tiene que ver con quién va a ser el usuario, ¿no? Si ponemos a la tía a querer usar una consola, probablemente la tía no entienda nada y termine insultando al aire porque esto no funciona. Uso mucho de ejemplo a la tía, ya me van a escuchar decirlo varias veces. Pero si ponemos un usuario bastante experimentado, con varios años en computación, la consola probablemente les sea bastante amigable, ¿sí? A muchos de ustedes seguramente les resulta un entorno amigable para manejarse. Ya saben las acciones que pueden hacer, y si no saben buscar las acciones que pueden realizar. Hay un montón de posibilidades. Hay manuales dentro de la consola para explicar cómo funcionan los comandos. Puede que no sea quizás del todo amigable, porque por ejemplo muchas veces uno ejecuta un programa y el programa no tiene output porque salió todo bien, y si uno no sabe eso, no tiene respuesta, no sabe bien qué pasó. Hay veces que los errores son un poco más estrambólicos y tampoco los entendemos, pero si lo planteamos para el usuario que va a usar la consola, sí estaría siendo una interfaz bastante amigable en ese sentido. Pero bueno, nada, siempre es interesante tenerlo como ejemplo. Paso a lo siguiente. Acá siempre juego un poquito para que descubran un poco qué es esto. La mayoría siempre lo sabe, pero bueno, es divertido. Obviamente ahora puse el título, en otras oportunidades no ponía lo que es. Esto es un iPod Shuffle. Algunos le dicen iPod Mini, pero creo que el iPod Mini tiene una pantallita, así que no sería el caso. O las copias del tren, ¿sí? Ahora no sé si se siguen vendiendo, pero hace unos años atrás se vendían esos MP3. En el tren se vendían bastante. Pero bueno, sí, es un reproductor de MP3, originalmente sacado por la gente de Apple. A mí lo que me gusta de esta interfaz es que es completamente minimalista, pero con lo minimalista que es, tiene muchísima funcionalidad, y tiene muchísima funcionalidad que uno termina descubriendo que no es tan obvia, y se basa mayormente en convenciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, en ningún lado hay ningún texto explicativo, nadie te dice cómo funciona esta interfaz, ¿sí? Cómo funciona este reproductor de MP3,
pero hay ciertas convenciones que nosotros ya las tenemos incorporadas y lo podemos entender. Sabemos que el botoncito este del triangulito para el medio es un play. Sabemos que también las dos líneas en la pausa, con lo cual tocando ese botón del medio damos play y ponemos en pausa. Muchas veces en algunos, no me acuerdo exactamente en cuáles, si mantenemos apretado durante algunos segundos, eso hace un stop del track, de la canción. El signo más y el signo menos, arriba y abajo, ¿sí? Suben el volumen y bajan el volumen. Eso también es parte de la convención. Aparte, no solo es más y el menos, sino que está arriba y abajo, con lo cual también funciona por cuestiones de tacto. Uno no necesita ver qué botón tocar o dónde está el botón de volumen, sino que por la ubicación uno lo encuentra. Eso también es una funcionalidad bastante interesante de destacar. Y por último, los botones de izquierda y derecha, que son para pasar la canción para adelante y para atrás, o en realidad para pasar a la siguiente canción y volver a la canción anterior. Obviamente después depende de dónde estemos en la canción, el anterior a veces vuelve al inicio de la canción y después podemos seguir para atrás. Muchas veces también el mantener apretado el botón, el fast forward, en vez de pasar de canción, lo que hace es ir avanzando en el tiempo de esa canción a otra velocidad para poder adelantar el tema. Con lo cual, si lo vemos bien, tenemos 5 botones sin texto, sin explicación, y que nos brindan toda la información que nosotros necesitamos para poder manejar un reproductor de música. Con lo cual es una interfaz que a mí siempre me gusta. ¿Sí? Me parece muy copada la simplicidad, la sencillez que tiene y el poderío que tiene, sobre todo basado en convenciones, que es algo muy importante que vamos a seguir viendo durante algunas clases en la materia. El uso de convenciones, cómo ayuda a que el usuario se sienta cómodo, se sienta seguro, se sienta que entiende, se siente que no necesita que le explique, no necesita un texto, sino que al utilizar la convención correcta en el lugar correcto, en la aplicación indicada, el usuario entiende, ¿sí? Y eso es sumamente importante para que tengamos siempre en mente. Bueno, vamos con otra. Esto es, hoy ya lo tenemos básicamente grabado a fuego. Yo no necesito poner el logo de esta aplicación para que ustedes sepan de qué se trata. Obviamente puse el texto de arriba, que es un buscador. En la clase esto es como bastante más copado porque yo directamente no pongo el texto de acá arriba y aparece una pantallita gris con un input, con un cuadrado blanco y una lupa, ¿sí? Es todo lo que es esa interfaz. Y con eso solo, ¿sí? Simplemente con un rectángulo blanco y con una lupa, todos sabemos que se trata de Google, ¿sí? O un buscador genérico si quieren, porque hoy ya está estandarizado. Pero en realidad es Google, ¿sí? La aplicación, la interfaz que estamos viendo acá es Google. Antes que aparezca Google, no sé la edad de ustedes, pero no sé si muchos lo conocen. Antes de que exista Google, allá por mediados de los 90, si no lo estoy pifiando, había el buscador por defecto, el gran buscador que usábamos todos en internet era Altavista. Altavista era un buscador, creo que no existe más, puede que esté en alguna página retro dando vuelta a alguna cosa, pero creo que ya no es funcional. Altavista era un buscador que estaba lleno de opciones, pero lleno de opciones. Podías personalizar la búsqueda tanto como quisieras, pero tenía una complejidad muy grande. Y de repente aparece Google, que es todo lo contrario, ¿sí? Con un input, con un botón y en realidad tenía dos botones, ¿no? Tenía el buscar y el voy a tener suerte, que era como una cosa rara de cómo funcionará esto. En definitiva, lo que hacía, si no lo saben, creo que a esta altura todos lo saben, el botón de voy a tener suerte entraba como al primer resultado del resultado de la búsqueda, que no hacía mucha magia más que esa. Pero era algo bastante interesante en el momento cuando salió. Entonces, el contraste entre la complejidad del buscador de Altavista con su gran cantidad de opciones y la simplicidad de Google lo posicionó
lo posicionó realmente de una forma, no sé, impensada en ese momento, y sentó, digamos, generó un estándar, ¿sí? Google generó un estándar donde un input y un botón eh, te hacen la idea de un buscador, de algo que te encuentra respuestas a lo que estés buscando. Lo mismo que los botones que estábamos viendo recién del reproductor, pero bueno, hoy solamente con eso ya podemos darle sentido a una aplicación, ¿sí? Fíjense que esta aplicación no tiene absolutamente nada más que dos componentes y todos entendemos de qué se trata y qué podemos hacer con eso, ¿sí? La tía lo entiende. Si la tía lo entiende, quiere decir que funciona. Obviamente Google en el fondo tiene un montón más de funcionalidad, porque uno cuando escribe, Google te va sugiriendo en base a lo que buscaste anteriormente, en base a lo que buscan otras personas. Hay un motor de inteligencia ahora, inteligencia artificial, en otro momento no tanto, pero hay un motor detrás que genera obviamente mucho mejor la funcionalidad de Google, pero centrándome en lo que es la interfaz, simplemente una cosa tan simple tiene una llegada enorme y no necesito agregar demasiadas chirimbolos ni demasiada cosa para que uno lo pueda entender y para que lo entienda todo el mundo, ¿sí? Acá es donde importa el uso de las convenciones. Hoy la lupa eh, directamente nos hace pensar en algún tipo de búsqueda, con lo cual nada, siempre lo quiero destacar porque me fascina la simplicidad que tiene y la potencia y el poder a nivel interfaz que eso genera, ¿no? Pero bueno, sigamos. A ver, uno más. Ah, este me encanta. Esto me encanta porque nada, hay varias cosas para charlar. A la izquierda tenemos un pad telefónico, ¿sí? Y a la derecha tenemos un pad numérico de computadora. No sé si ustedes lo saben, no sé cuántos lo saben. En general cuando hablo esto en clase, muchos ya lo saben y muchos no se habían dado cuenta hasta ese momento, por loco que parezca. Pero el pad del teléfono tiene los números invertidos con respecto al pad de la computadora, ¿sí? Fíjense, el pad de teléfono arriba tiene 1, 2, 3 y abajo tiene 7, 8, 9 y el pad numérico de la computadora tiene el 1, 2, 3 abajo y el 7, 8, 9 arriba. El mismo pad que usa la computadora es el mismo que usan las calculadoras, ¿sí? Ahí podría haber puesto una calculadora también y es el mismo pad. Pero es lo loco es que no es el mismo pad que el pad telefónico. Y cuando nosotros queremos llamar por teléfono o escribir en la computadora, la verdad es que no lo notamos. No sé cuántos de ustedes se ponen a pensar en dónde están los números. A mí me resulta bastante intuitivo el hecho de cómo escribir números en uno o en otro. Y hay una historia, en realidad hay como teorías acerca de por qué, ¿sí? Por qué el pad numérico del teléfono es distinto al pad numérico de las computadoras o de las calculadoras. Sí, le puedo decir calculadora porque tiene más que ver con la época. Algunas teorías, hay tres teorías dando vueltas, o por lo menos tres teorías fueron las que yo encontré que parecían las más interesantes, ¿sí? En este link de acá, si quieren, hay un artículo que está muy copado para nada, para leer y aprender un poco o nada, o divagar acerca de por qué esto. Antes de que existan los teléfonos digitales, como todos hoy conocemos, los teléfonos eran a disco, ¿sí? Un disco parecido a este que está acá. Si hay alguien mayor de 30 y pico de años, seguramente se acuerde de en su casa o en la casa de algún familiar, de algún amigo, este tipo de teléfonos con disco. Todo el resto, más millennials, centennial o no sé cómo se llaman ahora, probablemente no tengan ni idea de qué se trata. Pero bueno, antes los teléfonos eran a disco. Si no me equivoco, acá era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y el 0 por acá abajo, ¿sí? Cuando vos marcabas, vos llevabas el dial, el disco como para esta trabita de acá, entonces chuc, y esto volvía. Después tenías que marcar el 9, dabas toda la vuelta, chuc, y esto volvía. Ha sido un ruido bastante interesante.
Pero bueno, en algún momento la gente de Bell, cuando empezó a sacar los teléfonos digitales, una de las teorías de por qué los números están así es porque el teléfono de disco tiene un tono, ¿sí? Para llamar. Digamos, vos marcás, eso genera un tono que va por la línea y después marcás el tono siguiente, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezaron a hacer los primeros prototipos de pads telefónicos, mucha de los usuarios que los probaban era gente que era o data entry o trabajaba o por ahí con un uso más científico, entonces eran muy veloces con la calculadora y con el pad numérico de la computadora, ¿sí? Eran muy rápidos para escribir los números, ¿sí? Porque o eran data entries o trabajaban con números constantemente y habían adquirido una velocidad de tecleo muy rápida. Entonces los teléfonos con este pad, igual que el de la calculadora, los primeros prototipos, no llegaban, se superponían los tonos, ¿sí? No podían marcarse los tonos de lo rápido que los usuarios que estaban probando tocaban las teclas, porque realmente eran muy rápidos para tocar. Con lo cual, un diseño que salió fue invertir los números. ¿Para qué? Para que la gente que estaba muy acostumbrada a escribir en un pad de calculadora se les sea más complicado y escriban y toquen los números más lentos y los tonos puedan marcarse. Si no, no se podían marcar los tonos de Telefónica. Mito o realidad, no lo sé, pero es una buena teoría. Otra teoría un poco menos interesante fue que la gente de Bell, en sus estudios de mercado o en sus estudios de prototipos, definieron un montón de distribuciones de números para probar y la que mejor le quedaba cómoda a los usuarios era esta que se terminó adoptando. Esa historia es un poco menos interesante, pero bueno, es otra de las que está dando vuelta. Y la tercera historia que está dando vuelta ahí en el artículo, que puede ser verdad o no, la verdad es que no lo sé, tiene que ver con la distribución del cableado con respecto al teléfono de disco de lo que terminó siendo el pad numérico, ¿sí? Donde el 1 está acá arriba, entonces este 1 de acá con el 2 con el 3 eran estos 3 y el 7, 8, 9 con el 0 eran estos 4 de abajo, con lo cual el cableado quedaba un poco más directo y si no y no tenía que enroscarse todo para cambiar todo el cableado de los teléfonos. La verdad no lo sé, son algunas teorías que andan dando vuelta, pero lo loco de todo esto, a mí me parece copado, es que muchas veces no nos damos cuenta, pero hay distribuciones espejadas o inversas en estos pads y nada, los tomamos ambos naturalmente. Quizás ahora no tanto porque se dejó de usar un poco el teléfono. En el celular básicamente no usamos nunca los números y el teléfono de línea de casa no sé, algunos ni siquiera tienen y otros tampoco lo usan demasiado, pero es una interfaz copada, interesante para esta cosa. Si quieren leer un poco más las historias, mejor contadas inclusive, o mejor escritas, en el link de ahí tienen esa nota, está muy interesante. Bueno, ahora ya vamos a algo un poco más, no sé si común, pero no tan específico, ¿no? Una interfaz de un sistema operativo, por supuesto todos deberían reconocerla, es una interfaz de Windows XP, aunque ya cayó en desuso, más hasta se le terminó el soporte a Windows XP, ya nadie debería tener, por el amor de Dios, un Windows XP instalado en su máquina. Bueno, esta ya es una interfaz bastante más compleja, donde necesita cubrir un montón de aspectos, pero así todo necesitar que el usuario se sienta cómodo, ¿sí? Por eso está el hecho de la agrupación en carpetas de los archivos, por eso está el concepto de ventana para poder visualizar un contenido, poder visualizar el otro. Está el concepto de escritorio, ¿sí? Que si lo pensamos bien, digamos, no tiene mucho sentido, digamos, es medio molesto. Hay gente que tiene todo eso lleno de iconos. Me pone muy mal cuando veo un escritorio que está lleno de iconos. Lleno. Yo soy todo lo contrario, pero bueno, hay gente que se sienta cómoda. Está el concepto de escritorio que, digamos, si lo analizamos no
no hay una relación muy directa con el escritorio donde estamos a diario, ¿sí? Si uno se siente a estudiar en su escritorio, no anda abriendo ventanas por ahí, ni tiene el tacho de basura arriba del escritorio. Pero bueno, esto es una representación, no tiene por qué ser literal. Tenemos una papelera de reciclaje, ¿sí? Otro concepto que aparece acá para... A ver, tiene que ver con el tacho que en general tenemos al lado del escritorio, ¿no? Obviamente nadie lo va a tener arriba del escritorio. Es una boludez que digo para que se entienda el hecho de que es una representación y no es literal. Pero bueno, hay un montón de cosas, hay una colección de programas agrupados de determinada forma, con determinados criterios, muchas veces están algunas agrupaciones conceptuales, atajos para accesos rápidos, botones de prendido apagado, ¿sí? La información del reloj, podemos habilitar un montón de otras cosas, pero bueno, ya es una interfaz bastante más compleja que permite o que busca en realidad cubrir un montón de aspectos que tienen que ver con el trabajo diario a nivel general, abierto, digamos, no es específico a una persona, sino que es abierto al público, por decirlo de una manera, como no, cualquiera debería poder sentirse cómodo, o por lo menos eso es lo que se espera con una interfaz de escritorio de sistema operativo. Por eso la complejidad que tiene, por eso la cantidad de elementos que aparecen ahí, pero así todo es una interfaz armoniosa, es una interfaz que cumple con lo que se espera, que permite personalizarla, muchas veces a veces hay que darle una vuelta de tuerca, no es tan intuitiva, pero en otros casos sí. Obviamente hay un montón, pongo la de Windows XP a modo, la de Windows XP a modo de ejemplo. Tenemos otros tantos, las interfaces de las Mac suelen ser bastante intuitivas y tener un montón de funcionalidades. La gran variedad de los escritorios de Linux, sea KDE, Genome, XFCE, Cinnamon, etcétera. Cada uno tiene sus particularidades. Los Windows más nuevos, 7, 8, creo que el 7 también ya murió, 8, 10, que le metieron esa capa de botones espantosa arriba. Pero bueno, nada, otro ejemplo de interfaces, ¿sí? Esto ya bastante más general, no tan específica como la que veníamos mirando. Y ahora sí volvemos a algo más específico, o sea, esto a la vez es general pero específico. Son los paquetes de ofimática, los programas de ofimática. En general están diseñados para que el uso sea aprovechado al máximo por una persona que busca hacer un trabajo puntual. ¿Sí? Pasamos del escritorio del sistema operativo, que era abierto a cualquier tipo de funcionalidad, y ahora tenemos algo donde si queremos redactar un documento tenemos las herramientas necesarias para redactar ese documento. Si queremos utilizar una planilla de cálculo, está diseñada específicamente para que podamos sacarle provecho, para que podamos manipular números de forma fácil, para que podamos graficar, para que podamos hacer funciones, etcétera, ¿sí? Otro ejemplo de interfaces de usuario, ya la mayoría de ustedes lo conocen, o por usar Microsoft Office. En este caso, esta es una foto de LibreOffice. Hoy tenemos toda la suite de Google con sus Google Docs, Sheets, o no sé qué nombre tiene para lo general, que además agregan el trabajo colaborativo, donde varias personas pueden estar editando un documento al mismo tiempo, dejarse notas, comentarios, sugerencias, etcétera. Hay mucha funcionalidad ahí en la interfaz, pero siempre apuntado a quién es el usuario, ¿sí? Este es el punto de lo que quiero remarcar acá. Son interfaces que están diseñadas para que el usuario que va a trabajar sobre algo puntual pueda sentirse cómodo en ese trabajo, ¿sí? Alguien que quiere en la suite de Google Docs, alguien que quiere hacer un review de un documento, es una forma muy cómoda de hacer un review. No es invasiva porque no modificas el documento, sino que lo resaltás con un color. Quien recibe esos comentarios puede aplicar los cambios, puede generar una serie de vueltas en sus comentarios, ¿sí? Todas esas funcionalidades son parte de la interfaz que permite al usuario interactuar con la aplicación, ¿sí? Es una capa más, es la capa que hace que el usuario se sienta cómodo usándolo, porque si no, podríamos tener esta misma funcionalidad sin una capa amigable, ¿sí? Podríamos tener formularios
nada, horribles, hoscos, que no tengan un comportamiento amigable, y así todo, en el fondo el programa va a trabajar igual. Pero acá lo que se trata es que el usuario se sienta cómodo con su trabajo. Seguimos. Creo que me quedan esta y una más. Varias slides, pero de lo que es interfaces. Esto, si bien particularmente esta es una interfaz de Android para las pantallas de los autos, eh, lo que quiero plantear es cualquier interfaz mobile o sí, touchable, si quieren. Todo esto, todas las interfaces nuevas que salieron en los últimos 10 años. Antes no existían, para los que no saben cómo es esto, antes no existía el hecho de tocar la pantalla del celular y que pasen cosas. Hoy todo está más enfocado a que no haya otros inputs, que no haya teclado, que no haya mouse. Scrolleamos con el dedo, abrimos aplicaciones con el dedo, pasamos fotos con el dedo. Todo lo hacemos con uno o dos dedos. Está todo bastante más enfocado a maximizar la pantalla, sacar los componentes externos como el teclado, como el mouse, y sí, cámara, micrófono, hoy viene todo integrado. Con respecto, cuando Android tiene la particularidad, no sé si todos los programas, pero algunos sí, por ejemplo Spotify, que es el que está prendido acá en esta imagen. Spotify tiene un modo de auto que cuando vos pones el modo de auto te saca las distracciones como las imágenes de los discos, etcétera, y te pone los botones bien grandes para que vos no le pifies cuando estás manejando, porque obviamente deberías estar prestando atención a la calle y no a la aplicación. Pero bueno, todas estas cosas ya están pensadas con otro enfoque, con el enfoque más de simplemente de usar las manos o uno o dos dedos, no mucho más, y que todo sea más cómodo. Es bastante intuitivo, ¿sí? Se hace mucho uso de las convenciones, la barrita con las flechitas para abajo. Siempre hay una especie de, no sé si chiste o una boludez así, que leí varias veces en internet, de las madres que tienen niños pequeños, que los niños usan la tablet y lo manejan, niños pequeños de 3, 4, 5 años, abren aplicaciones, pasan fotos, etcétera, y las madres, ay, qué inteligente mi hijo, cómo maneja la tablet. Y lo cierto es que no es que tu hijo sea superdotado, ¿sí? Por más de que ponerle que sea muy inteligente. Los verdaderamente inteligentes son la gente de Apple, que hicieron que tu hijo de 3 años pueda manejar la tablet. Ese es el truco, ¿sí? Es una interfaz que está diseñada para que cualquier persona con un poco de paciencia y con un poco de curiosidad la saque andando, ¿sí? No tiene la complejidad de un escritorio de Windows 95 o Windows XP. Es simple, ¿sí? Tiene iconos con colores que vos lo tocas y pasan cosas, y tiene botoncitos que vos los tocas y pasan cosas. Entonces vas tocando los botones, vas viendo qué pasa y enseguida aprendés. Básicamente no necesitas ningún tutorial para aprender a usar una interfaz de este tipo, y eso es lo fantástico de estas aplicaciones. Y por último, para cerrar esta parte de historia de las aplicaciones, si quieres, no sé, hicimos un repaso desde la consola, pasando por los pads telefónicos, hasta lo que hace algunos años yo planteaba como el futuro, y hoy no sé cuán futuro es, sino más bien presente. Muchas veces, por la edad, yo estas cosas las veía la primera vez que vi estas cosas fue una película que se llama Minority Report. La traducción en castellano creo que es Sentencia Previa, una burrada así. Minority Report es una película obviamente de ciencia ficción futurista, que habla... No importa de qué habla la película. El que quiera verla, mírela. Pero lo copado es que había interfaces de manipulación que se hacían así con las manos. El personaje principal se ponía un guante y con ese guante iba manipulando ventanas y veía fotos, ponía videos, usaba geolocalización, digamos, todas las cosas que hoy son comunes
Esta película creo que tiene 15, 20 años, bastante, para ustedes debe ser bastante vieja, pero bueno, en ese momento era como toda una locura, ¿no? Y hoy ya existen montones de cascos de realidad virtual que te permiten no solo manipular interfaces como esta, sino realidad aumentada, sí, hay muchos juegos de realidad virtual, pero bueno, nada, son interfaces donde se presenta un poco, es una vuelta de tuerca más a lo que son las interfaces mobile, pero con una realidad aumentada, ¿no? Lo cierto es que nunca las usé, con lo cual tampoco puedo hablar demasiados detalles de esto. Si alguien lo usó y quiere dejar una experiencia, quiere dejar un comentario, bienvenido sea, me parece fantástico. Pero bueno, es parte también de las interfaces que se vienen o que están dando vueltas por ahí, ¿sí? Tampoco sé cómo programar estas interfaces de vuelta, ni siquiera las usé, pero bueno, el que tenga experiencia, me gustaría, si alguien tuvo la posibilidad de usar algún tipo de realidad aumentada, sea con interfaces o sea de algún otro tipo, deje un comentario, si quiere hacer un videito mostrando algo, es completamente agradecido y seguramente muchos los vamos a disfrutar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con un poco más de esta slide, de esta clase. Un poco los comienzos de todo eso, si bien ya hicimos el pasaje por lo que son algunas interfaces. Todo este tipo de estudio empezó a finales de la década del 70, donde se empezó a estudiar la interacción humano-computadora, ¿sí? Cuando las computadoras empezaron a ser más de uso hogareño, pasaron de dejar de estar en el uso científico o industrial y, y empezaron a masificarse. Entonces la idea era ver cómo las personas interactuaban con estas computadoras. ¿Para qué? Para poder hacer interfaces más simples, más intuitivas, para que la gente se sienta más cómoda usarla, para tener que hacer menos documentación probablemente también, porque a nadie le gusta documentar. Entonces había como varios campos involucrados que investigaban cómo era este funcionamiento. Obviamente estaban las ciencias de la computación, por supuesto, todo lo que es el área de ingeniería, porque tenemos la parte de software a nivel de ciencia de la computación, la parte más de fierros a nivel de ingeniería, pero lo interesante es que había todo un área de ciencia cognitiva, son las personas, o el área que estudia los comportamientos cognitivos de las personas, esos comportamientos quizás a veces medio inconscientes o que hacemos sin saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces se fue formando lo que hoy termina siendo lo que hoy conocemos como user experience. Eso es un concepto relativamente nuevo, el de user experience no existía hace unos 20 años atrás, o 30, ¿sí? Empezó de esta manera, ¿sí? Con investigaciones de la interacción, y hoy ya lo conocemos más como experiencia de usuario. Fue evolucionando un poco en ese sentido. Este gráfico me gusta porque refleja, obviamente que es un gráfico y no es completo, pero refleja cómo funciona un poco toda esta interacción, ¿sí?, que les estoy contando. Vamos a arrancar del lado izquierdo. El cerebro, por supuesto, representa a nuestra parte cognitiva, pero tenemos sentidos, digámoslo, si quieren, son elementos de nuestro cuerpo, pero podemos pensarlo directamente como los sentidos. Nosotros vamos a interactuar, ¿sí? A nivel, o escribir en un teclado con nuestras manos, o mover un mouse, hacer clics, lo mismo con el joystick, o hablarlo a un micrófono con nuestra voz. Son como nuestras formas de ingresar interacción a la computadora. Eso entra por el dispositivo de entrada, son estos que mencioné: mouse, teclado, joystick, micrófono, etc. Pasan al nivel de procesamiento de la computadora, que procesa esa información de entrada, se la pasa al sistema operativo, al kernel, a todas las partes involucradas que tienen que procesar esa interacción. Eso genera que el programa responda, o nuestra aplicación responda a los inputs que está recibiendo. Por ejemplo, si escribimos en un teclado, cada tecla está mapeada a un carácter ASCII,
¿sí? Ese carácter ASCII tiene una codificación hexadecimal, esa codificación hexadecimal tiene una tira de ceros y unos, una tira de bits. Bueno, el programa termina decodificando esa información, sabe que eso es un input y que representa la letra A, por decirlo de alguna manera, o las letras que sean, y genera una respuesta. Esa respuesta pasa a nuestro programa para el dispositivo de salida, que puede ser el monitor, para mostrarnos, por ejemplo, si cliqueamos en una carpeta para que se abra esa carpeta, nos muestra que esa carpeta se abrió. Si se genera algún sonido de respuesta por los parlantes, o mismo por el joystick, ¿no? O por el gamepad, si quieren ser más precisos. Vieron que, no sé tanto de jueguitos y de consolas, pero vieron que en la Play 4 y creo que en la Nintendo algo, vienen con... Te vibra, por ejemplo, estás jugando no sé, voy a decir Counter Strike, pero ustedes saben que hay juegos más nuevos que eso. Nada, estás jugando, estás disparando y te empiezan a cagar a tiros y el joystick te empieza a vibrar, te da esa sensación de que realmente te están cagando a tiros. Entonces, bueno, toda esa interacción que arranca con arranca con nuestra cognición de querer llevar adelante una acción, pasa por nuestros sentidos para llevarla, esa acción, para hacerla concreta. Hay toda una codificación y decodificación interna en la computadora que vuelve a que se la pasa al programa, el programa lo interpreta y responde, y hay de vuelta toda una serie de codificación y decodificación que sale por los dispositivos de salida y vuelven a nuestros sentidos para que nuestra cognición lo pueda interpretar. Si ese circuito es el que hace que funcione la interacción. Acá se nota más el hecho de la capa que estamos metiendo entre el usuario y nuestra aplicación, ¿no? Nuestra aplicación está como por... Si nos podemos ver, acá está. Nuestra aplicación está como de por acá, ¿sí? En alguna parte de nuestra acá, compartiendo con el sistema operativo. Acá está el usuario y en el medio hay interfaces, ¿sí? Acá hay interfaces físicas, después pasan a haber interfaces por ahí más de software para llegar finalmente a nuestra aplicación. Entonces es tan importante la codificación de la entrada como la respuesta que nosotros le damos al usuario, porque si el usuario empieza a tocar todas las teclas y no ve que en la pantalla se escribe nada, ¿sí? El usuario piensa que no está interactuando. En cambio, si el usuario al tocar la tecla ve que por la pantalla se muestra una tecla, ¿sí? Esa interacción está funcionando de alguna manera. Ok, todo esto nos lleva, pensé que venía más adelante esta slide, todo esto nos lleva a hablar un poco, o en realidad son un par de ejemplos de diferencia entre lo que es interfaz de usuario y experiencia de usuario, ¿sí? Yo les había hablado un poco, un par de slides más atrás, de cómo había nacido todo esto, cómo llegamos a lo que es experiencia de usuario. La experiencia de usuario tiene más que ver con lo que el usuario siente al usar nuestra interfaz. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre interfaz de usuario y experiencia de usuario? Bien, la interfaz de usuario, si lo pensamos de alguna manera, son las pantallas, los elementos, todos los componentes, botones, inputs, todos los elementos gráficos, a veces no gráficos, pero todos los elementos que le damos al usuario para que pueda interactuar. Y la experiencia de usuario es una subjetividad interna que la persona tiene mientras interactúa con una interfaz. Una misma interfaz, una misma aplicación puede tener experiencias de usuario completamente distintas para dos personas distintas. ¿Sí? No, ahí entra mucho de vuelta, entra mucho de quién es el usuario, cuál es el foco de la aplicación, para qué quiere que se use, ¿sí? A una persona, a la tía Facebook le puede parecer súper intuitivo y a otra persona le puede parecer una porquería que es re complicado, ¿sí? No sé si alguna vez intentaron ajustar los permisos de seguridad de Facebook. Es un infierno, ¿sí? Es un infierno de cosas y que no se entienden. Pero bueno, la gente que no interactúa con la seguridad de Facebook lo ve recontraintuitivo porque puede publicar fotos de gatitos. Y a otras personas le parece que tiene una experiencia pésima, ¿sí? Lo mismo pasa con cualquier aplicación. Por eso, al ser algo subjetivo, es muy difícil de medir y es muy importante saber quién es el target, quién es el usuario
el usuario target de esa aplicación para poder ajustar un poco la experiencia. En esto hace mucho foco Steve Krag en el libro que les recomendé en el video anterior, o en la clase anterior, slide anterior, o lo que sea que haya sido eso, el Don't Make Me Think. Justamente habla de que el usuario cuando está navegando, cuando está usando una aplicación, no quiere pensar, ¿sí? Quiere poder comprender las cosas de manera intuitiva. Eso es parte de la experiencia que siente el usuario al usar una aplicación. Pero vayámonos más a los ejemplos concretos. ¿Cuál es la diferencia real entre interfaz de usuario y experiencia de usuario? ¿Sí? Bueno, el ketchup. Esto es algo que a mí me encanta. ¿Por qué? Si vemos la interfaz de usuario, que es la botella de la izquierda, en este caso obviamente la de Heinz, es una marca nuestra, es una botella de ketchup, salsa de tomate, como quieran llamarlo. Pero ¿cuál es el problema que tiene esto? La botella es muy linda, tiene una interfaz preciosa, es de vidrio, es muy usable, es estable porque se mantiene bien parada. Pero cuando queda poco, ¿sí? Cuando queda poco ketchup, nosotros tenemos que dar vuelta, o salsa de tomate, tenemos que dar vuelta para condimentar la comida. Y cuando queda poco, al guardarla de esa manera, al guardarla parada así, el ketchup se queda en el fondo, ¿no? Entonces cuando queremos condimentar algo, ¿qué hacemos? Le empezamos a golpear en la culata para que baje y eventualmente puede salir para cualquier lado y tirar la mitad del ketchup que no queríamos usar. Entonces, ¿qué hicieron estas gentes? Obviamente está mal dicho gentes. ¿Qué hizo esta empresa? Basándose en la experiencia que tenían los usuarios, en la experiencia negativa que tenían los usuarios al usar, al querer aprovechar los fondos, los culitos del ketchup y que sea complicado porque no bajaba o porque termina salpicando cosas que no tenían que salpicar, inventaron una nueva botella, un nuevo paquete, un nuevo envoltorio, como quieran llamarlo, donde el ketchup se guarda de cabeza, ¿sí? Tiene estabilidad porque tiene una cabeza ancha, ¿sí? con un cuerpo bastante armonioso, y esto hace que al dejar vos guardado el ketchup en la heladera de cabeza, la gravedad ayuda a que el condimento se guarde en la parte de la cabeza, del pico, de donde va a salir. Cuando vos quieras condimentar tu comida, está todo ahí y no tenés que andar golpeando la cabeza. Hoy puede parecer una boludez, lo cierto es que en algún momento esto no existía y en algún momento alguien dijo, che, ¿por qué no damos vuelta a la botella para que quede, en vez de quedar en el culo de la botella, quede en el pico? Y bueno, eso tiene que ver con cómo el usuario se sentía, cómo el usuario se frustraba al no poder usar bien el condimento, ¿sí? Por eso a mí me resulta un gran ejemplo y me divierte mucho. El segundo ejemplo es mucho más divertido que el primero y quizás alguno se ría o no. Esta es la diferencia fundamental entre experiencia de usuario e interfaz de usuario. Nosotros tenemos un diseño bellísimo, ¿sí? Donde hacemos este ángulo recto o casi recto para que el usuario camine por las baldosas, y el usuario que hace camina por el medio del pasto, hace lo que quiere. Al usuario en el fondo no le interesa demasiado cómo nosotros hicimos nuestro diseño para ser usado. El usuario lo va a usar de la manera que le sea más cómoda. Siempre el usuario lo va a usar de la forma que le sea más cómoda. Con lo cual, lo que nos dice esta imagen, más allá del chiste, que no es tan chiste, es nosotros no tenemos que diseñar interfaces para como a nosotros nos gustaría que las usen. Nosotros tenemos que diseñar interfaces para como el usuario realmente las va a usar. Ok, me van a preguntar, ¿y yo cómo sé cómo la va a usar el usuario si todavía no salió mi aplicación? Bueno, porque esto es un proceso iterativo donde uno saca una aplicación, saca una interfaz, mide de alguna manera cómo el usuario interactúa con eso y lo va ajustando. ¿Sí? El medirlo, hay muchas maneras de medirlo, no me voy a meter en eso ahora. Lean el libro de Steve Krag que realmente explica muy bien este tipo de cosas. Lo mejor que uno puede hacer, o la prueba de fuego que uno puede hacer cuando uno tiene su aplicación con su interfaz,
es sentarla a la tía y decirle, tía, usala. ¿Sí? La tía, la hermana, pero bueno, yo voy a usar el concepto de tía a lo largo del cuatrimestre porque, nada, me encanta. Mi tía me llama por los problemas más estrambólicos, no sé si estrambólicos, no sé, cosas que para mí son una pelotudez y para ellas son como el mundo. Creo que todos tenemos algún concepto de tía por ahí dando vueltas que nos llama para preguntarnos cosas locas. Pero bueno, sentar a alguien, ¿sí? Sentar a un amigo, a un familiar en alguna aplicación y decirle, usala. ¿Sí? Esa persona que no sabe de qué se trata la aplicación, no sabe cómo se usa, va a tratar de entenderla. Y va a tratar de usarla de la mejor manera que le parezca. Nosotros nos sentamos al lado y miramos. Miramos cómo la usa, miramos qué cosas le cuestan, miramos si está yendo a los lugares que nosotros pensábamos que había que ir, o si está yendo por otro camino, que no es el que nosotros habíamos diseñado. Preguntarle qué cosas le parecen intuitivas, qué cosas parecen engorrosas, qué cosas o no se entienden. Contarle cosas que nosotros hicimos y no descubrieron y decirle, mira, sabés que con esto podías hacer esto y bueno, y darse cuenta de por qué no se entendió. ¿Sí? La moraleja un poco es, de vuelta, repito lo que dije al comienzo de esta diapo, de este ejemplo. No diseñen o no construyan interfaces como a ustedes les gusta o como a ustedes les gustaría que la usen, sino que piensen en cómo la va a usar el usuario, piensen quién es el usuario, si es un usuario genérico, si tiene un rango de edad específico, si es un trabajo puntual, si lo tienen que usar para trabajar y la empresa los va a obligar, si es una aplicación abierta al público que ustedes quieren tener un abanico amplio de gama. Son todas esas cosas que tienen que pensar cuando están diseñando una interfaz. Y bueno, acá esto es un poco para complementar, acá no van a sacar nada nuevo, pero a veces me gusta pensar, si bien no es realmente así, pero a veces ayuda a pensar un poco la interfaz de usuario, la experiencia de usuario, como los dos hemisferios del cerebro, ¿no? El cerebro no tiene dos hemisferios que funcionan aislados, sino que todo lo contrario, se interrelacionan completamente. Por más loco que parezca, el hemisferio derecho controla la parte izquierda de los movimientos motrices y el izquierdo maneja la parte derecha del cuerpo. Hay una interrelación directa entre los dos hemisferios, no son cosas separadas. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Si bien tenemos por ahí la parte analítica del cerebro y la parte artística del cerebro, pero uno sin el otro no pueden funcionar bien. Y acá tenemos el diseño, se tiene que mezclar con la interacción, los prototipos se tienen que mezclar con los colores, la tipografía, con los diferentes escenarios. Hay un montón de interacción que tiene que pasar. No son cosas que van por separado, sino que deberían poder complementarse. ¿Sí? Es simplemente para nerdearlo un poco. Esta ley de acá es para nerdearlo un poco con el hecho del cerebro y está copada para que les quede una imagen un poco más gráfica. Bueno, acá me voy a meter. Esta por ahí es la última parte de la slide de la clase. Pero es la parte un poco más conceptual, ¿sí? Quizás es la parte más conceptualmente más fuerte de toda la materia. Así que aguanten un poquito que ya terminamos. En el otro de los libros que les recomendé, en el de Don Norman plantea que la interacción con un objeto, porque de vuelta él no habla sobre interfaces a nivel de aplicaciones web ni de aplicaciones de computadora, sino más general, más cotidiano. Pero uno busca descubrir cómo funciona algo, ¿sí? Cuando te compras un nuevo aparato, te compras, la aspiradora esa automática, el robotito ese que anda solo, o te compras una tele, o te compras un nuevo celular, o te compras, una cajonera, o cualquier cosa que ahora se me ocurra, la pava eléctrica, lo que sea, uno va descubriendo cosas, ¿no? Y ese proceso de descubrir cosas, no de descubrir cosas, de descubrir cómo funciona ese objeto con el cual yo quiero interactuar, él lo llama discoverability. La mejor traducción que encontré fue descubribilidad, pero la verdad es que no estoy seguro ni siquiera que sea una palabra, pero bueno, es como sería una traducción un poco más certera.
del concepto que él plantea. Y él lo plantea como el resultado de aplicar estos 6 conceptos psicológicos a los objetos, ¿no? Para entender cómo funcionan. Este hecho de descubrirle cosas. Hay una anécdota que a veces les cuento a ustedes cuando arrancamos esta materia. A mí me gusta mucho usar los auriculares, los chiquititos, los porotitos chiquitos, pero los que vienen con micrófono y control de volumen, ¿sí? O sea, tengo micrófono, control de volumen y audio estéreo. Y hace 2 o 3 años, no mucho más, descubrí que entre el botón de subir el volumen y el botón de bajar el volumen hay un botón en el medio que te permite poner, pausa. Ya lo sabía en las canciones, pero descubrí que si lo cliqueas 2 veces con una determinada velocidad, te pasa a la canción siguiente. Me resultó un descubrimiento fantástico porque cuando estaba en el tren o en el bondi viajando y no podía moverme demasiado y no podía andar sacando el celular porque no tenía mucho poder de movimiento, y llegaba una canción que no tenía ganas de escuchar o no me gustaba, o las recomendaciones de Spotify la cagaban fuerte, podía pasar la canción, ¿sí? Y para mí fue un descubrimiento maravilloso. Cuando lo cuento esto delante de JP se me ríe descaradamente en la cara, tratándome de viejo, pero bueno, es lo que tenemos. Yo descubro cosas a veces en algunas aplicaciones y me parece fantástico. También hace unos años descubrí que en la aplicación de Netflix, en la que yo uso, yo la tengo con la Play 3, además del Chromecast, pero la de la Play 3 por lo menos, creo, no sé si está en otros lados. Si vos ponés una serie que ya habías empezado a ver, no estoy diciendo de poner el capítulo, sino de entrar a la serie, a ver el listado de capítulos, y esperás unos 5, 6, 7 segundos, arranca solo el capítulo siguiente. Y eso me pareció copado porque me permitía terminar de acomodarme mientras iba poniendo la serie que quería ver. Me gusta cuando le voy descubriendo cosas nuevas a las aplicaciones que ya vengo usando, ¿sí? Son cosas que no están explicadas y está bueno cuando uno lo descubre, ¿no? Porque diciendo, mirá lo que encontré, qué copado esto, no sabía que existía. Bien, volviendo a Don Norman, estos conceptos que plantean son el de affordance, ¿sí? Que los ofrecimientos en la traducción, signifiers, los significantes, constraint, ¿sí? Ya ahí tiene una traducción más real, que son las restricciones, el mapeo con mappings, el feedback, ¿sí? Traducido como retroalimentación, pero feedback ya lo tenemos bastante interiorizado, y el modelo conceptual. Son 6 conceptos que vamos a discutir un poquito acá, y ya con eso vamos cerrando. El primero es el de ofrecimiento. Este es un concepto bastante loco y medio como complicado de entender. Suelo tener mucho ida y vuelta con ustedes en las clases, así que si quieren que lo discutamos un poco después, vemos hacer una call o vemos qué hacemos. El ofrecimiento es la relación que se da entre las propiedades que tiene un objeto y la capacidad que tiene una persona de entender cómo se usa ese objeto. Está fuertemente basado en las convenciones, ¿sí? No en una explicación. O sea, no es que el objeto tiene una propiedad que te está diciendo cómo se usa, sino que el objeto tiene una propiedad que da a entender determinado uso, pero dentro de un contexto determinado que tenemos que ser capaces de entender. Por eso me gusta mucho el ejemplo de la silla. ¿Por qué? Porque, digamos, la silla, a ver, nosotros por convención entendemos que una silla es para sentarse, pero podemos usar las sillas de diferentes maneras. Podemos pararnos en la base de la silla, podemos pararnos en el respaldo, podemos dar la vuelta y usarla como escudo, digamos, podemos golpear a alguien, ¿sí? Lo podemos usar como un arma, digamos. Tiene, en definitiva, tiene centenares no sé si centenares, pero podríamos darle montones de usos. Y sin embargo, la silla te ofrece a sentarse, ¿sí? Cuando uno ve una silla, está tentado a sentarse de alguna manera. Pero esa relación se da porque el contexto en el que nosotros vivimos entendemos que una silla es para sentarse, ¿sí? Si agarramos a alguien fuera de contexto humano, tierra, y le ponemos una silla adelante, quizás no entiende que
que ese objeto es para sentarse. Por eso digo que no es una propiedad directamente del objeto, sino que es una relación entre lo que el objeto está ofreciendo y lo que nosotros entendemos que de qué se usa o para qué fue diseñado ese objeto, ¿sí? Los invito a que busquen otro tipo de ejemplos, por supuesto, pero este siempre me parece el ejemplo más claro. Esto es algo que por ahí es un poco, no es tan trivial de entender, pero bueno, es algo bastante interesante. Siguiente, el segundo concepto son los significantes. Acá sí entra un poco en qué es lo que la interfaz me está explicando, ¿sí? Me gusta el ejemplo este de las puertas. ¿Por qué? Porque las puertas que se abren empujando y tirando, seguramente a más de uno le habrá pasado, que cuando tiene que empujar tira y la puerta no se abre, y cuando tiene que tirar empuja y la puerta tampoco se abre. Con lo cual yo me imagino que estas puertas en un comienzo no tenían estos cartelitos de acá y solamente tenían las manijas, tanto de adentro como de afuera, y la gente no entendía si eso tenía que empujarlo o tenía que tirarlo. Entonces le pusieron cartelitos de pull y push. Y nosotros como seres humanos a veces somos bastante idiotas y cuando dice pull o empuje, nosotros tiramos. Pull y tire, nosotros empujamos, y cuando dice empuje o push, nosotros tiramos para afuera. Pero bueno, eso tiene que ver con nuestra etapa mental, no es culpa del objeto. Sí, un poco el resumen de esto. Acá sí el objeto me está ofreciendo las acciones que puedo hacer. Claramente la puerta no la puedo levantar, ¿sí? Tengo que hacer o empujarla o tirar. Son los dos significados que tiene el uso de este objeto. No puedo hacer otras cosas. Bueno, sí, puedo sacarla de marco y tirársela a alguien por la cabeza, pero nos requiere como una complejidad bastante grande y tener bastante fuerza o muchas herramientas. A veces se tienen que poner pistas, como les decía acá. Por ahí no quedaba claro el uso de las manijas, entonces hubo que ponerle carteles. Muchas veces este tipo de puertas tienen, cuando hay que tirar, tienen una manijita así salida para afuera, y cuando tienen que empujar simplemente tiene una placa metálica para que uno no sea tan tarado y empuje y no le quede otra forma que no sea tan tarado y tire y lo único que puedo hacer es empujar. Esto es importante aclarar para qué o qué cosas se pueden hacer con esa interfaz o con ese objeto, ¿sí? Busquen cosas de este estilo y vamos a seguir con el siguiente concepto. Este es bastante más claro que los dos anteriores, que son las restricciones. Esto habla de qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer con mi interfaz, ¿sí? Para qué fue diseñado, pero básicamente que si yo no lo uso de determinada manera, eso no funciona. Y el ejemplo más claro son cualquier aparato eléctrico que lleve pilas. Yo no puedo poner las pilas de cualquier manera, porque si yo las pongo de cualquier manera, o sea, si las pongo de la manera que no van, la corriente no pasa, ¿sí? Necesito ponerla con el polo negativo hacia el resorte y con el polo positivo hacia la chapita. Eso ya es una convención, ¿sí? Que el polo negativo va al resorte y que el polo positivo va a la chapita, pero por las dudas además tiene el concepto anterior, ¿sí? El de los significantes, que acá no se ve, pero acá tiene un más y acá tiene un menos. Además de la convención porque en el fondo son dos cositas metálicas que terminan haciendo que se cierre el circuito y que pase la energía, ¿no? Pero además tiene un significante extra para saber cómo van las pilas. Esto también es importante poder destacar, poder informar de qué manera se tiene que usar la interfaz, y que si no se usa de esa manera las cosas no van a funcionar. Muchas veces si lo ponemos al lado correcto se prende una luz, y si no, no se prende. Depende obviamente de la interfaz. Lo que es importante cuando estamos generando restricciones en nuestra interfaz es que la restricción sea útil, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Si nosotros estamos poniendo restricciones que no sirven para nada, no las pongamos, ¿sí? Todo lo que agreguemos tiene que tener cierta utilidad, sobre todo las restricciones en estos casos, y por sobre todo tienen que ser fáciles de interpretar.
¿sí? Si yo tengo que sacar el manual para entender de qué se trata todo, tengo que leerme la Wikipedia, no me sirve, ¿sí? Tiene que tener una descripción fácil, un botoncito con un signo de pregunta que me dé un pop-up chiquito que me explique en breves palabras cómo se tiene que usar eso. Y por sobre todas las cosas, permitir, ¿sí? Con esta restricción que yo le estoy planteando, poder hacer algo que de otra manera no se puede usar, ¿sí? Por eso los aparatos eléctricos, si yo no pongo las pilas en el orden correcto, eso no funciona. Muchas veces se usan estas restricciones para prevenir errores, ¿sí? O cosas que no pueden pasar. Por ejemplo, ya que estamos con electricidad, el tablero de las llaves de electricidad que están en todas las casas. ¿Para qué están? Bueno, básicamente porque si yo enchufo un aparato que usa más corriente que la capacidad que tiene mi circuito eléctrico de mi casa, si yo no pongo un tablero con una llave térmica, probablemente queme parte de la instalación eléctrica. Entonces el tablero lo que viene a hacer es prevenir de que un boludo como yo no venga y enchufe algo a 110 cuando era a 220 y se le queme toda la instalación eléctrica, ¿sí? Es una restricción que previene de errores y o catástrofes. No vamos a estar jugando con tableros eléctricos, pero nada, tengan en cuenta que muchas veces las restricciones sirven también para que el usuario no se mande cagadas o no toque donde no tienen que tocar. Perdón el lenguaje técnico, muchas veces voy a hablar así. Si les molesta los insultos, por favor háganmelo saber. A veces creo que suman, no voy a estar todo el tiempo puteando porque ahí sí sería una pavada, pero a veces, como dice Fontana Rosa, a veces un buen insulto, o como decía Fontana Rosa, a veces un buen insulto es mejor que cualquier explicación y marca un poco más el concepto. Mapeo, acá suelo tener un montón de discusiones con ustedes. Es una pena no poder tenerlo, charlarlo en vivo. Me gusta mucho este ejemplo. El mapeo, que es una representación conceptual de lo que yo quiero relacionar, en este caso con un tablero, con la funcionalidad, ¿sí? Quiero tener una relación un poco entre los controles y el objeto que estoy queriendo controlar. Si yo miro el tablero, perdón, si yo miro la imagen de arriba, esta cocina de acá arriba, o estos anafes de acá arriba, tenemos 5 hornallas y tenemos 5 llaves, ¿sí? Para prender las hornallas. Ahora, el problema es, por lo menos en mi experiencia y a mi gusto, es que no queda claro para qué o qué llave abre cada hornalla, ¿sí? Podríamos interpretar que la del medio va a abrir la del medio, ¿sí? Eso está bastante, o debería ser bastante obvio. Estas dos de la izquierda deberían poder abrir o deberían abrir la salida de gas de las dos hornallas de la izquierda. Y estas dos de la derecha, por supuesto, las dos de la derecha. Ahora, si yo voy a estas dos de la izquierda, ¿cuál abre la de abajo y cuál abre la de arriba? No me queda claro. Acá es donde ustedes me dicen, bueno, pero están los dibujitos que me dicen cuál abre cuál. Sí, están los dibujitos que me dicen cuál abre cuál. Pero pasan dos cosas. Los dibujitos se borran con el tiempo. Shit happens. Los dibujitos se terminan borrando. Y muchas veces uno en el apuro, o porque ya hace mucho tiempo que tiene la cocina, no mira los dibujitos. Entonces, ¿qué haces? En el mejor de los casos, abrís esta palanquita para querer prender la hornalla de abajo y era la de arriba, ¿sí? Bueno, a lo sumo estás unos segundos con el gas abierto, cerrás, ventilás un poco y no pasa nada. En el peor de los casos, uno quiere abrir la de arriba, abre la de abajo, ¿sí? O sea que esta abre la de abajo pensando que es la de arriba, y por alguna razón paso el fósforo muy cerca, prendo esta de abajo y me termino quemando. Sí, es un ejemplo un poco tirado de los pelos, pero bueno, no quiere decir que no haya pasado. Pero en definitiva, este mapeo no me da una descripción clara de qué hornalla estoy queriendo manipular. En cambio, el ejemplo de abajo sí. ¿Sí? El ejemplo de abajo hay un mapeo directo, no hay posibilidad de confusión, salvo que el que hizo la cocina sea un psicópata que
quiere poner las cosas al revés, pero en el normal de los casos esperaríamos que no. La llave del medio va a prender esta hornalla del medio. La de la izquierda arriba va a prender la de la izquierda arriba, la de la izquierda abajo, la de la izquierda abajo, derecha arriba con derecha arriba y derecha abajo con derecha abajo. No hay ningún tipo de ambigüedad en este mapeo de llaves con hornallas. ¿Sí? Queda completamente claro. Y eso es algo que es muy útil cuando estamos diseñando interfaces. Poder generar mapeos que identifiquen de forma clara y sin ambigüedades cómo se está manipulando el objeto que estoy manipulando. Una más, anteúltima, si no me equivoco es la quinta, es el feedback, ¿sí? La retroalimentación. ¿Qué queremos pensar o ver con esto? Es el hecho de que necesitamos una respuesta rápida de lo que está pasando. Obviamente no siempre es necesario o no siempre vale la pena, por eso la imagen hace referencia a un tablero del auto. Yo en el tablero del auto necesito un feedback rápido al instante para saber si estoy pasándome del límite de velocidad y evitar una multa, para saber si tengo nafta suficiente para poder seguir manejando, para saber si las revoluciones son las indicadas para que el motor no se funda, para saber si la temperatura del radiador es la correcta y que de vuelta no se me haga mierda el auto, ¿sí? O sea, si yo voy a obtener un feedback de velocidad 5 segundos después de lo que realmente ocurre, o sea, si yo estoy yendo a 120 y el auto me marca 100 y dentro de 5 o 10 segundos va a llegar a 120, probablemente yo piense que estoy yendo a 100 cuando estoy yendo a 120. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos me como una multa, en el peor de los casos puedo llegar a no poder frenar eventualmente. El tema de la nafta por ahí no necesita tanta velocidad, pero digamos, sí por ahí pasa con la temperatura, ¿sí? Si el feedback de la temperatura tarda en llegarme un par de minutos, ese par de minutos hace que el auto sufra algún tipo de daño, probablemente. Entonces necesito una respuesta rápida. Si lo pensamos de algo más naif, como son la página de Facebook o las aplicaciones de recreación que no tienen algo tan trágico como el panel de un auto, lo que pasa es que el usuario se aburre si no tiene un feedback rápido, ¿sí? Ustedes ya les debe pasar, porque todos somos usuarios. El usuario hace clic en un botón, en un enlace, y si ve que todo queda igual, vuelve a hacer clic y a ver si sale el ruidito. Ahí se hago lo voy a hacer arriba. Así. ¿Sí? Ahí me fui. ¿Ven? Esto es lo que me pasaba. No quería hacerlo porque se me iba. El usuario empieza a hacer clic muy rápido. ¿Sí? Voy a hacer clic acá. Qué bueno, no sé. ¿Sí? Esto no anda. Tic, tic, tic. ¿Por qué? Porque no me está dando una respuesta. Es importante que cuando el usuario genera una acción, ustedes puedan dar un feedback rápido. Aunque el feedback sea, aguantá, estoy procesando lo que me pediste, pero deja de tocar. ¿Sí? Es importante porque el usuario cuando no tiene respuesta, piensa que las cosas no andan. ¿Sí? El usuario empieza a hacer clic en un botón, la página sigue igual, hace clic de vuelta, esta porquería no anda y empieza a tocar por todos lados. Y probablemente se me disparen 52 acciones distintas que empiecen a pasar cosas en nuestra aplicación, porque las acciones eventualmente van a llegar, ¿sí? Se van encolando y van a llegar las acciones del usuario, pero el usuario no lo sabe. Es importante el feedback, es importante que el feedback sea rápido, con una comunicación continua, inmediato o pronto, ¿sí? Depende de lo que estemos usando. Aunque sea una pantalla de bloqueo de decirte estoy cargando la página, espera, ¿sí? Con eso ya alcanza. Pero tenemos que dar respuesta al usuario, porque si el usuario no entiende lo que está pasando, empieza a tocar todo o cierra y se va. ¿Sí? Y se va a otro lado. Y por último, es el modelo conceptual. Este también es un poco que discutible, que genera un poco de discusión, pero a mí me resulta interesante. Es poder llevar a nivel de computación, de lo que nosotros hacemos, de las interfaces de computación, una representación del mundo real para que el usuario se pueda sentir cómodo, ¿sí? Se pueda sentir que algo ya lo conoce. Por eso cuando se empezaron a trabajar con las interfaces gráficas en las computadoras, apareció el concepto de carpeta para guardar archivos.
Hasta ese momento, cuando el mundo era consolas, no estaba el concepto de carpetas, ¿sí? Estaban los directorios, obviamente estaban los archivos, pero digamos, no había carpetas, no había ventanas, simplemente había directorios que uno entraba al directorio, salía o los podía visualizar de cualquier lado. Con la interfaz gráfica eso llevó a que el uso sea más hogareño, más abierto a todo el mundo. Y era importante que el usuario se sienta en un lugar conocido, que sienta que estaba en un lugar que podía entender de que o sea, piensen que cuando la computación se hizo masiva a nivel hogareño, cuando empezó a llegar a los hogares, la mayoría de la gente no tenía ni idea de qué se trataba, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces para que alguien que no sabe se sienta en un lugar relativamente cómodo? Bueno, dándole modelos conceptuales, dándole representaciones de cosas que ya conocen. La carpeta es el gran ejemplo. En la carpeta vos vas a guardar tus archivos. Era bastante común tener los ficheros con documentación guardados en la mayoría o en muchos de los trabajos de ese entonces. El concepto de inicio de home para ir al punto inicial del programa, lo que sería hoy el root del árbol de directorios, llamarle home es aplicarle un poco el modelo conceptual. Favoritos, bueno, nada, un montón de cosas que se fueron representando simplemente por una cuestión de mapeo, ¿no? Por una cuestión de poder conceptualizar lo que ya conocemos con algo que no conocemos. Eso es bastante copado. Acá vuelvo a las interfaces que estábamos viendo al principio, los botones de ir para adelante y para atrás en una canción, el más y el menos para el volumen, el más y el menos para la corriente eléctrica de los polos de la pila. Fíjense que es la misma simbología pero en contextos distintos y hace que nosotros lo entendamos de manera distinta. El triángulo nosotros entendemos que es un play, la lupita entendemos que es un buscador. Inclusive hoy las tres rayitas, ahora no nos puedo dibujar, pero 1, 2, 3, las tres rayitas en las aplicaciones mobile entendemos enseguida que son el menú, ¿sí? Son modelos que se van estandarizando. Algunos, como el de las tres rayitas, no tienen una relación, pero hoy los vamos entendiendo. El de la lupa de buscar sí tiene bastante más sentido. Pero bueno, es importante toda esta simbología para que lo tengan presente. Y para que lo apliquen, más que nada, de acá al resto del cuatrimestre cuando vayamos trabajando. Bueno, esta es la pregunta que yo supongo que muchos de ustedes se me estaban haciendo, ¿sí? Todo muy lindo, pero ¿qué hago con todo esto? Son ideas teóricas, son ideas conceptuales. Lean el libro de Don Norman, obviamente también lean el de Steve Krug, son dos librazos, valen muchísimo la pena leerlos ambos, son muy amenos de leer. En otros cuatrimestres les digo a ustedes, a los alumnos, a sus compañeros, que son libros que se pueden leer en el colectivo. Hoy no se los puedo decir por ahora porque todos deberíamos estar más o menos en casa. Pero en fin, son libros bastante amenos para ir leyendo como una lectura no técnica, ¿sí? Como una lectura un poco más cotidiana, más amena de la lectura. Pero bueno, volviendo, ¿qué hacemos con todo esto? Mirar, observar interfaces, fíjense en las interfaces que usen. Netflix tiene un montón de cosas para descubrir, Spotify tiene un montón de cosas, Slack, si quieren revisar, tiene un montón de funcionalidad que uno puede ir descubriendo, a ver si las cosas se van entendiendo. Y cualquier aplicación que usen, ¿sí? Ya sea la tele, si tienen una tele smart o otra tele que tiene un menú más viejo, mismo, no sé, ahora estoy viendo acá en casa el control remoto, sí, tiene muchos conceptos interesantes. Hablando de control remoto, estoy viendo que el control remoto tiene el mismo pad numérico que el teléfono. Nada, no lo había visto, es interesante, después voy a ver si tiene alguna razón de ser. O sea que es el inverso al pad de las calculadoras y del pad de las computadoras. Bueno, traten de entenderlas, traten de usarlas de distintas maneras, ¿sí? No hay muchas veces un uso lineal de las aplicaciones, sino que uno puede buscarle nuevas cosas, porque los diseñadores y los programadores lo hicieron así para que uno las descubra, o porque son fallos y uno descubre algún bug de esta manera. Muy importante entender para quién están diseñadas esas interfaces, para quién están construidas, ¿sí? Quién es el usuario objetivo.
si es algo muy específico, si es algo de trabajo, si es algo de recreación, si es algo para pasar el tiempo. Nada, revisen. Si encuentran nuevas funcionalidades, a mí es algo que me encanta, descubrir las nuevas funcionalidades. Muchas veces por error, no es que las voy buscando, pero está copado. Si quieren pensar mejoras, esto yo lo haría de esta manera, esto me parece medio en bola, acá tarda mucho, esto habría que mejorarlo. Nada, jueguen con eso. Sí, aprovechen estos días que todavía no arrancamos con el laburo fuerte de los TPs para nada, hacerse amigo, pensar interfaces, buscarlas, descubrirle cosas, ver patrones comunes, ver convenciones. ¿Sí? Hay un montón de cosas dando vueltas por ahí a descubrir. Si quieren extenderlo a más de lo que son interfaces de computadora y quieren hacerlo con objetos cotidianos de su casa, bienvenido sea. Todo suma. Esto no hay una ciencia cerrada con reglas estructurales de cómo hacer las cosas. Esto es completamente subjetivo, es prueba y error, se va refinando, todas las interfaces van refinándose cotidianamente. Así que nada, jueguen todo lo que puedan o todo lo que quieran. Si no lo quieren hacer, no lo hagan, pero se los recomiendo porque nada, está copado. El último dice sentir la experiencia de usarlas. Eso es algo que no se los puedo explicar demasiado. Es como ustedes se sienten, ¿sí? Si les resulta cómodo, amigable, intuitivo, fácil de usar, engorroso, se siente viejo, se siente moderno, se siente duro, tosco, se siente fluido. Sí, hay como un montón de conceptos dando vueltas atrás de todo eso. Por último, para ir cerrando ahora sí, les prometo que ya termino. Está el hecho de conceptos de mockups, que les hablé en el otro video al principio, lo repasamos muy por arriba. El mockup es básicamente una herramienta que te permite generar un diseño a escala, pero no es un diseño, es algo que se usa como una presentación, ¿sí? Es como un prototipo, es algo que es previo a lo que nosotros terminemos construyendo. Te sirve justamente para eso, ¿sí? Muchas veces sirve para enseñar, muchas veces sirve para hacerle una demo a un cliente. Un cliente te pide una aplicación, vos haces un prototipo, un mockup de una interfaz y se la mostrás para que el cliente tenga una primera impresión de cómo está quedando eso, si es lo que quería, si no tiene nada que ver, plantearte cambios. Mismo uno cuando quiere entender cómo diseñar, va haciendo distintas interfaces, va haciendo distintos prototipos, se lo va mostrando a personas, te permite evaluar las ideas. Hay un montón de funcionalidades. Es simplemente una herramienta previa para poder jugar, probar, interactuar un poquito, plantear una idea, un concepto, ¿sí? No es más que eso. Esto es un ejemplo de mockup. Ahora les voy a pasar un lugar para que puedan hacer. Esta es una página que te permite, nada, tiene un montón de componentes de los clásicos, ¿sí? Una ventanita de un navegador muy boluda, con un reproductor de video muy parecido a lo que sería YouTube, un menú de acciones, el iconito de usuario, nada, es muy pavo, pero bueno, te permite, si uno quiere hacer algún tipo de presentación, te permite, ¿sí? Y acá es la parte donde les dejo un poco de tarea. Vayan a este sitio, mockups.com. La idea es que diseñen 2 mockups cada uno, ¿sí? Esto es un trabajo, una tarea individual. El primero que sea un login de un sitio web. Siéntanse libres de hacerlo como quieran, como tengan ganas. La idea es que hagan un login que se entienda, que sea un login, que sea intuitivo, que uno sienta que eso se puede usar. Y el segundo, una interfaz libre, completamente libre de un sitio web que ustedes quieran, es completamente libre. Y después van a subirlo en esta URL, que es una carpeta compartida de Drive. Si no me equivoco, esta página te permite hacer un montón de diseños, pero no te permite tipo guardarlo como JPG, PDF, PNG, alguna cosa de esas. El truco que yo suelo hacer es sacar una captura de pantalla, recortarla y listo. Ahí tengo mi mockup. Así que hagan eso, lo suben acá, súbanlo
esto tenía más sentido cuando estábamos en clase presencial. Súbanlo donde quieran. Les voy a tratar de dar feedback la semana que viene. O sea, esto en general era un ejercicio copado, que lo que hacemos es ustedes laburaban un rato en casa, un rato un rato en clase, perdón, un rato en sus casas, y después o bien en la práctica o bien en la teórica revisábamos las interfaces, las discutíamos, veíamos cosas que estaban buenas, cosas que se podían cambiar de forma completamente anónima, ¿sí? Acá no les pido que nadie me deje su nombre sin nada, por si alguien, no sé, le da cosa o siente que no le gusta lo que hizo, lo que sea. Tírenlo acá en estas carpetas, en este link de acá, es una carpeta compartida de Drive. Yo después la semana que viene, si puedo, voy a ver de hacer un videito repasando algunas y dando un poco de feedback, más que de feedback, de como de revisarlas, ver qué cosas me parecen a mí que están buenas y qué cosas no, y nada, para que ustedes vayan teniendo una idea. En ningún momento voy a decir de quién es cada cosa, de hecho ni siquiera lo voy a saber. Lo único que les pido es, acá ustedes tienen acceso a lectura y escritura en estas carpetas, con lo cual no le borren el ejercicio a nadie, ¿sí? Estamos todos grandes. Suban con libertad, no suban ninguna cosa que no corresponda. No sé cuán claro tengo que ser en esto, pero nada, no suban nada desubicado, porque ahí sí que nos vamos a enojar un poco más. Pero después, sacando la parte de subir algo que esté todo en regla, siéntanse libres de hacer lo que quieran. Háganlo porque es un buen ejercicio para descubrir una herramienta que les va a servir a futuro y para jugar ustedes un poco con todo esto, ¿sí? Después la semana que viene veo de qué manera podemos hacer un feedback. Por último les quería decir, a ver, estamos con esta modalidad de clases grabadas. Entendemos que es una manera más cómoda para que nosotros tengamos el tiempo de armar las clases y no tener que depender de la presión de correr en un horario, sobre todo en estos días que a veces hay, no sé, un poco de incertidumbre, no sé ustedes, pero bueno, yo sigo trabajando y mi niña tiene tarea y mi mujer sigue trabajando, con lo cual la dinámica está un poco cambiada por todos lados. Y aparte, para que ustedes también se sientan libres de poder ver la clase en el momento que les sea más cómodo, ¿sí? Entre fin de semana, el lunes, martes, iremos subiendo las clases. Lo que sí les propongo, si a ustedes les interesa, háganmelo saber o bien en Slack o bien por mail o hagamos una encuesta, lo que quieran, de si quieren que, no sé, en el horario de clase el miércoles hagamos una conferencia sí, en vivo, para repasar algo que quieran repasar, volver sobre algunos conceptos de la clase y ustedes poder preguntarme cosas y poder responder de una forma más en vivo. No quiero dejar que la clase esté fija en el horario, por lo que ya les dije. Creo que es más amigable para todos hacerlo de esta manera y que cada uno pueda administrar mejor sus tiempos. Pero en el horario de clase vamos a estar disponibles en Slack, con lo cual si ustedes quieren hacemos una call y repasamos las cosas que no hayan podido preguntar, que hayan quedado con dudas de esto que les estamos contando. Bueno, eso es todo. Este jueves es feriado, con lo cual probablemente todavía no les demos nada práctico. Hagan lo de los mockups, sigan con los ejercicios de Kotlin para los que no los terminaron. Ya la otra semana, la semana que viene, sí ya vamos a empezar con hablar de arena y les vamos a presentar el TP. Todavía tiene esta semanita como un poco más tranqui, pero métanle pata a Kotlin, así después se hace todo un poco más amigable. Así que bueno, nos seguimos hablando por Slack. Adiós.